Cuando llegó la hora en que la llamaron para dar el pecho al niño, hizo lo que hacen las madres cuidadosas que han sufrido alguna agitación violenta o tenido una conmoción de terror. Antes de amamantar al niño, exprimió de su seno la leche que se habría podido alterar en una pequeña cavidad de la piedra blanca de la gruta. María habló de esta precaución con uno de los pastores, hombre piadoso y grave, que había ido a buscarla para llevarla junto al niño. Este hombre, profundamente convencido de la santidad de la Madre del Redentor, sacó cuidadosamente aquella leche de la cavidad de la piedra y lleno de fe sencilla y simple la llevó a su mujer, que tenía un niño de pecho al que no podía calmar ni callar. Aquella buena mujer tomó ese alimento con confianza y respeto, y su fe se vio recompensada, pues se encontró desde entonces con leche buena y abundante para su hijo. Ana Catalina Emmerich, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima. Capítulo 65. Nueva visita de los Reyes Magos. Lunes, diciembre 24. Hoy, de mañana, he visto a los Reyes Magos y a otras personas de su séquito que visitaban sucesivamente a la Sagrada Familia. Los vi también durante el día junto a sus campamentos y bestias de carga, ocupados en diversas distribuciones. Como estaban llenos de alegría y se sentían felices, repartían muchos regalos. He entendido que era costumbre entonces hacerlos en ocasión de acontecimientos felices. Los pastores que habían ayudado a los reyes recibieron valiosos regalos, como también muchos pobres. Vi que ponían chales y paños sobre los hombros de algunas viejecitas que habían llegado hasta el lugar. Algunas personas del séquito de los reyes deseaban quedarse en el Valle de los Pastores para vivir con ellos. Hicieron conocer sus deseos a los reyes, los cuales no solo les dieron permiso, sino que los colmaron de regalos, proveyéndoles de colchas, vestidos, oro en grano, y dejándoles los asnos en que habían venido montados. Cuando vi que los reyes distribuían tantos trozos de pan, yo me preguntaba de dónde podían haberlos sacado, y recordé que los había visto en los lugares donde hacían campamento preparar, con la provisión de harina que traían, panecillos chatos como galletas, en moldes, y amontonarlos dentro de cajas de cuero muy livianas, que cargaban sobre sus bestias. Han llegado muchas personas de Belén que, bajo diversos pretextos, rodeaban a los reyes para obtener obsequios. Por la noche volvieron los reyes para despedirse. Apareció primero Mensor. María le puso al niño en los brazos, que el rey recibió llorando de alegría. Luego acercáronse los otros dos reyes, derramando lágrimas. Trajeron muchos regalos a la Sagrada Familia, piezas de telas diversas, entre las cuales algunas parecían de seda sin teñir, y otras de color rojo o con diversas flores. Dejaron muy hermosas colchas. Dejaron sus grandes y amplios mantos de color amarillo pálido, tan livianos que al menor movimiento eran agitados. Parecían hechos de lana extremadamente fina. Traían varias copas, unas dentro de otras, cajas llenas de grano y en un canasto tiestos donde había hermosos ramos de una planta verde con hermosas flores blancas. Eran plantas de mirra. Los tiestos estaban colocados unos encima de otros dentro del canasto. Dejaron a José unos jaulones llenos de pájaros que habían traído en cantidad sobre sus dromedarios para su alimento durante el viaje. Al momento de despedirse de María y del niño, derramaron abundantes lágrimas. María estaba de pie junto a ellos en el momento de la despedida. Llevaba en brazos al niño envuelto en su velo, y dio algunos pasos para acompañar a los reyes hasta la puerta de la gruta. Se detuvo en silencio, y para dejar un recuerdo a aquellos hombres tan buenos, quitóse el gran velo que tenía sobre la cabeza, que era de tejido amarillo y con el cual envolvía a Jesús, y lo puso en manos de Mensor.
Los reyes recibieron el regalo inclinándose profundamente. Una alegría llena de respeto los embargó cuando vieron a María sin velo, teniendo al niño en brazos. Cuán dulces lágrimas derramaron al dejar la gruta. El velo fue para ellos desde entonces la reliquia más preciada que poseyeran. La Santísima Virgen recibía los dones, pero no parecía darles importancia alguna, aunque en su humildad encantadora mostraba un profundo agradecimiento a la persona que hacía el regalo. En todos estos homenajes no he visto en María ningún acto o sentimiento de complacencia para consigo misma. Solo por amor al niño Jesús y por compasión a San José, se dejó llevar de la natural esperanza de que en adelante el niño Jesús y José encontrarían en Belén más simpatía que antes y que ya no serían tratados con tanto desprecio como lo fueron a su llegada. La tristeza y la inquietud de José la habían afligido en extremo. Cuando volvieron los reyes a despedirse, ya estaba la lámpara encendida en la gruta. Todo estaba oscuro afuera. Los reyes se fueron enseguida con sus acompañantes y se reunieron debajo del terebinto sobre la tumba de Maraja para celebrar allí, como en la víspera, algunas ceremonias de su culto. Debajo del árbol habían encendido una lámpara y al aparecer las estrellas, comenzaron a rezar sus preces y a entonar melodiosos cantos, produciendo un efecto muy agradable en ese coro las voces de los niños. Después se dirigieron a la carpa donde José había preparado una modesta comida. Concluida esta, algunos se volvieron a la posada de Belén y otros descansaron bajo sus carpas. Capítulo 66. El ángel avisa a los reyes de los designios de Herodes. A medianoche tuve una visión. Vi a los reyes descansando bajo su carpa sobre colchas tendidas en el suelo, y junto a ellos vi a un joven resplandeciente, un ángel que los despertaba diciéndoles que debían partir de inmediato, sin pasar por Jerusalén, sino a través del desierto, costeando las orillas del Mar Muerto. Los reyes se levantaron de sus lechos, y todo el séquito estuvo de pie en poco tiempo. Uno de ellos fue al pesebre a despertar a José, quien corrió a Belén para avisar a los que allí se hospedaban, pero los encontró por el camino, porque habían tenido la misma aparición. Plegaron la carpa, cargaron los animales con el equipaje, y todo fue enfardado y preparado con asombrosa rapidez. Mientras los reyes se despedían en forma sumamente conmovedora de San José, delante de la gruta del pesebre, una parte del séquito ya partía en grupos separados para tomar la delantera en dirección al mediodía, para costear el Mar Muerto a través del desierto de Engadi. Mucho instaron los reyes a la Sagrada Familia de que partiesen con ellos, diciendo que un peligro los amenazaba, y rogaron a María que por lo menos se ocultase con el pequeño Jesús para que no sufriesen molestias por causa de ellos mismos. Lloraban como niños. Abrazando a José decían palabras muy conmovedoras. Montando sobre sus cabalgaduras ligeramente cargadas, se alejaron por el desierto. He visto al ángel a su lado indicándoles el camino, y pronto desaparecieron de la vista. Siguieron separados unos de otros como un cuarto de legua, luego en dirección al oriente por espacio de una legua, y finalmente torcieron hacia el mediodía. He visto que pasaron por una región que Jesús atravesó más tarde al volver de Egipto, en el tercer año de su predicación. El aviso del ángel a los reyes había llegado a tiempo, pues las autoridades de Belén abrigaban la determinación de prenderlos hoy mismo, con el pretexto de que perturbaban el orden público, de encerrarlos en las profundas mazmorras que existían debajo de la sinagoga, y acusarlos después ante el rey Herodes. No sé si obraban así por una orden secreta de Herodes, o si lo hacían por exceso de celo ellos mismos.
Cuando se conoció esta mañana la huida de los reyes, en el valle tranquilo y solitario donde habían acampado, los viajeros se encontraban ya cerca del desierto de Engadi. En el valle no quedaban más que los rastros de las pisadas de los animales y algunas estacas que habían servido para levantar las tiendas. La aparición de los reyes había causado gran impresión en Belén, y muchos se arrepentían de no haber hospedado a José. Otros hablaban de los reyes como de aventureros que se dejaban llevar por imaginaciones extrañas. Había quienes creían, en cambio, encontrarles alguna relación con los relatos de los pastores acerca de la aparición de los ángeles. Todas estas cosas determinaron a las autoridades de Belén, quizás por instigación de Herodes, a tomar medidas. He visto reunidos a todos los habitantes de la ciudad por una convocatoria en el centro de una plaza de la ciudad, donde había un pozo rodeado de árboles delante de una casa grande, a la cual se subía por escalones. Precisamente desde esos escalones fue leída una especie de proclama donde se declamaba contra las cosas supersticiosas y se prohibía ir a la morada de la gente que propalaba semejantes rumores. Cuando la muchedumbre se hubo retirado, vi a José acudir a esa casa donde había sido llamado, y vi que fue interrogado por unos ancianos judíos. Lo he visto volver al pesebre y retornar ante el tribunal de ancianos. La segunda vez llevaba un poco de oro que le habían dado los reyes y lo entregó a esos hombres, que luego lo dejaron en paz. Por eso me pareció que todo este interrogatorio no tuvo otro objeto que el de arrancarle un puñado de oro. Las autoridades habían hecho poner un tronco de árbol atravesado para obstruir el camino que lleva a los alrededores del pesebre. Este camino no salía de la ciudad, sino que comenzaba en la plaza, donde la Virgen se había detenido bajo el árbol grande, salvando una muralla. Dejaron un centinela en una choza junto al árbol y pusieron unos hilos sobre el camino, que hacían tocar una campanilla que estaba en la cabaña de aquel, que les permitiría detener a quien intentase pasar. Por la tarde vi un grupo de 16 soldados de Herodes hablando con José. Habían sido enviados allí por causa de los 3 reyes, como si fuesen perturbadores de la tranquilidad pública. No hallaron más que silencio y paz en todas partes, y en la gruta no vieron más que una pobre familia. Como por otra parte tenían orden de no hacer nada que llamara la atención, regresaron como habían venido, informando de lo que habían podido ver. José había llevado ya los regalos de los reyes y demás cosas que habían dejado antes de su partida, guardándolos en la gruta de Maraja y en otras cavernas escondidas en la colina del Pesebre. Las cuevas existían desde los tiempos del patriarca Jacob. En aquella época en que sólo había allí algunas cabañas en las que hoy es Plaza de Belén, Jacob había levantado su tienda sobre la colina del Pesebre. Capítulo 67. Visita de Zacarías. La Sagrada Familia se traslada a la tumba de Maraja. Diciembre 25. Esta noche he visto a Zacarías de Hebrón, que iba por primera vez a visitar a la Sagrada Familia. Diciembre 26. María estaba en la gruta, y Zacarías, llorando lágrimas de alegría, tomó en sus brazos al niño y repitió, cambiando algunas frases, el cántico de alabanza que había dicho en el momento de la circuncisión de Juan Bautista. Más tarde Zacarías volvió a su casa, y Ana acudió al lado de la Santa Familia con su hija mayor. María de Elí era más alta que su madre y parecía de más edad que ella. Reina gran alegría entre los parientes de la Sagrada Familia, y Ana se siente muy feliz. María pone con frecuencia al niño en sus brazos y lo deja a su cuidado. Con ninguna otra persona he visto que hiciera esto. Una cosa me conmovió mucho. Los cabellos del niño Jesús, rubios y formando bucles, tenían en su extremidad hermosos rayos de luz. Creo que le rizan el cabello, pues veo que le frotan la cabecita al lavarlo, poniéndole un pequeño abrigo sobre el cuerpo. Veo en la Sagrada Familia una piadosa y tierna veneración en el trato con el niño, pero todo lo hacen sencilla y naturalmente,
como pasa entre los santos y elegidos de Dios. El niño muestra un cariño y una ternura tal con su madre como nunca he visto en otros niños de corta edad. María contaba a su madre Ana todo lo sucedido con la visita de los reyes, alegrándose mucho Ana de ver cómo habían sido llamados desde tan lejos esos hombres para conocer al niño de la promesa. Observó los regalos de los reyes ocultos en una excavación abierta en la pared y ayudó en la distribución de una gran parte de ellos y a poner en orden los demás. Todo estaba tranquilo en los alrededores de Belén, porque los caminos que llevaban a la gruta y que no pasaban por la puerta de la ciudad estaban obstruidos por las autoridades, y José no iba ya a Belén a hacer sus compras, porque los pastores le traían cuanto necesitaba. La parienta a cuya casa iba Ana, y que estaba en la tribu de Benjamín, se llamaba Mara, hija de Rod, hermana de Santa Isabel. Era pobre y tuvo varios hijos, que luego fueron discípulos de Jesús. Uno de ellos fue Natanael. Nota: Natanael, el de las bodas de Caná, no es el Natanael que vio Jesús bajo la higuera. Fin de la nota. El novio de las bodas de Caná. Esta Mara se halló presente en Éfeso en los momentos de la muerte de María. Ana está en este momento sola con María en la gruta lateral. Están trabajando juntas, tejiendo una colcha ordinaria. La gruta del pesebre está completamente vacía. El asno de José estaba oculto detrás de unas zarzas. Hoy volvieron algunos agentes de Herodes y pidieron en Belén noticias acerca de un niño recién nacido. Llenaron especialmente de preguntas a una mujer judía que poco antes había dado a luz a un niño. No fueron a la gruta porque antes no habían encontrado allí nada más que a una pobre familia. Estuvieron lejos de pensar que podría tratarse del niño de esa familia. Dos hombres de edad, de los pastores que habían adorado al niño Jesús, relataron a José la historia de las investigaciones. La Sagrada Familia y Ana se refugiaron en la gruta de la tumba de Maraja. En la gruta del pesebre no quedaba nada que pudiera dar a entender que hubiera estado habitada. Parecía un lugar abandonado. Los vi durante la noche caminando por el valle con una luz velada. Ana llevaba el niño, y María y José caminaban a su lado. Los pastores los guiaban llevando las cochas y todo lo que necesitaban las mujeres y el niño. Tuve una visión, que no sé si tuvo también la Sagrada Familia. Vi una gloria formada por 7 rostros de ángeles colocados uno sobre otro alrededor del niño Jesús. Aparecieron otras caras y otras formas luminosas junto a Ana y a José, que parecían llevarlos por el brazo. Al entrar en el vestíbulo cerraron la puerta y al llegar a la gruta de la tumba hicieron los preparativos para el descanso. He visto a 2 pastores que avisaban a María de la llegada de gente enviada por las autoridades para tomar informes sobre su niño. María sintió gran inquietud. De pronto vi a José que entraba, tomaba al niño en brazos y lo envolvía en un manto para llevarlo. No recuerdo ya a dónde fue con él. Entonces vi a María sola, durante todo un mediodía, en la gruta, llena de inquietud materna, sin el niño en su presencia. Cuando llegó la hora en que la llamaron para dar el pecho al niño, hizo lo que hacen las madres cuidadosas que han sufrido alguna agitación violenta o tenido una conmoción de terror. Antes de amamantar al niño, exprimió de su seno la leche que se habría podido alterar en una pequeña cavidad de la piedra blanca de la gruta. María habló de esta precaución con uno de los pastores, hombre piadoso y grave, que había ido a buscarla para llevarla junto al niño. Este hombre, profundamente convencido de la santidad de la Madre del Redentor, sacó cuidadosamente aquella leche de la cavidad de la piedra, y lleno de fe sencilla y simple la llevó a su mujer, que tenía un niño de pecho al que no podía calmar ni callar. Aquella buena mujer tomó ese alimento con confianza y respeto, y su fe se vio recompensada.
pues se encontró desde entonces con leche buena y abundante para su hijo. Después de esto, la piedra blanca de la gruta recibió una virtud semejante. He visto que aún hoy en día también infieles y mahometanos usan de ella como un remedio en este y otros casos análogos. Nota: Castro en la vida de María y Grotanus en la vida de San José consignan esta tradición tomada del antiguo manuscrito armenio. Fin de la nota. Desde entonces aquella tierra mezclada con agua y comprimida en pequeños moldes es distribuida a toda la cristianidad como objeto de devoción, y a esta especie de reliquias llaman leche de la Virgen Santísima. Capítulo 68. Preparativos para la partida de la Sagrada Familia. Diciembre 28 a 30. En estos últimos días y hoy mismo he visto a José haciendo preparativos para la próxima partida de la Sagrada Familia. Cada día iba disminuyendo los muebles y utensilios. A los pastores les daba los tabiques movibles, los zarzos y otros objetos con los cuales había hecho más habitable la gruta. Por la tarde, muchas personas que iban a Belén para la fiesta del sábado pasaban por la gruta del pesebre, pero la hallaron abandonada y prosiguieron su camino. Ana debe volver a Nazaret después del sábado. He visto que están ordenando, envolviendo paquetes y que cargan sobre 2 asnos los objetos recibidos de los reyes, especialmente las alfombras, colchas y diversas piezas de género. Esta noche celebraron la fiesta del sábado en la gruta de Maraja, continuándola durante el día 29, mientras en los alrededores reinaba gran tranquilidad. Terminada la fiesta del sábado, se preparó la partida de Ana. Esta noche vi por segunda vez que María salía de la gruta de Maraja y llevaba al niño a la gruta del pesebre en medio de las tinieblas de la noche. Lo colocó sobre una alfombra en el lugar donde había nacido y rezó de rodillas junto al niño. Se llenó toda la gruta de luz celestial, como en el día del nacimiento. Creo que María debió ver toda esa luz. El domingo 30 por la mañana, Ana se despedía con ternura de la Sagrada Familia y de los 3 pastores, y se encaminaba con su gente a Nazaret. Llevaban sobre sus bestias de carga todo lo que quedaba aún de los regalos de los reyes, y me admiré mucho de que se llevasen un atadito que pertenecía a mí. Tuve la impresión de que se hallaba dentro de su equipaje y no podía comprender cómo Ana llevase algo que era mío. Ana se llevó muchos regalos de los 3 reyes, especialmente ciertos tejidos. Una parte de ellos se vio en la iglesia primitiva y algunas de estas cosas han llegado hasta nosotros. Entre mis reliquias hay un trocito de colcha que cubría la mesita donde se pusieron los regalos de los reyes y otro que es uno de sus mantos. Yo mismo debo tener un pedazo de género que procede de los Reyes Magos. Poseían varios mantos, uno grueso y de tela tupida para el mal tiempo, otro de color amarillo y un tercero rojo, de una hermosa lana muy fina. En las grandes ceremonias llevaban mantos de seda sin teñir. Los bordes estaban bordados de oro y la larga cola era llevada por los hombres del séquito. Creo que hay cerca de mí un trozo de aquellos mantos, y por esta razón he podido ver junto a los reyes, antes y esta noche, de nuevo, algunas escenas relativas a la producción y al tejido de la seda. En una región del oriente, entre el país de Eteoqueno y el de Zair, había árboles cubiertos de gusanos de seda. Alrededor de cada árbol habían cavado un pequeño foso para que estos gusanos no pudieran irse de allí, y vi que colocaban con frecuencia unas hojas debajo de esos árboles. En las ramas estaban suspendidas cajitas, de donde sacaban objetos redondeados más largos de un dedo. Pensé que se tratase de huevos de pájaros de alguna especie rara.
pero luego entendí que eran capullos hilados por estos gusanos, al ver cómo las gentes los devanaban y sacaban hilos muy delgados. Sujetaban una gran cantidad de ellos contra su pecho e hilaban con un hermoso hilo que enrollaban sobre algo que tenían en la mano. Tejían entre los árboles, y su telar era muy sencillo. La pieza del género era del ancho de la sábana que tengo en mi lecho.